Hola gente linda, soy Shio y hoy es 3 de marzo de 2021 y bueno, seguramente van a decir, Shio, estás vestida exactamente igual que hace una semana. Y bueno, la pandemia. Afortunadamente nadie ve este canal esperando consejos de moda ni looks fantásticos, así que no los recibirá, pero creo que nadie los está esperando. Pero bueno, este video, como dice su título, es sobre Andrés Manuel y el 8M. Y no es que yo esté perpleja, porque de alguna manera, de hecho, pues llevo 21 años diciendo pues que Andrés Manuel no es sensible a temas que tienen que ver con género, con diversidades sexuales y tampoco con medio ambiente. Y esto es algo que desde el año 2000, que fue la primera vez que me tocó votar, a mí me quedaba muy claro. Y como lo he dicho aquí muchas veces, bueno, yo he estado muy cercana, sobre todo de posturas socialdemócratas a lo largo de estos 21 años. Qué impresión. Y recuerdo que en todos los partidos socialdemócratas que han habido en estos 21 años siempre se ha dicho lo mismo. Entonces no es perplejidad, no hablo desde la perplejidad cuando digo que quiero hablar de la manera en la que Andrés Manuel está reaccionando ante el movimiento feminista, porque de alguna manera lo recordaremos, pues en su sexenio no avanzaron ni la despenalización del aborto, ni el matrimonio igualitario, ni reconocimiento de identidad de género. No es una agenda que sea su agenda, ¿no? Pero más allá de eso que de alguna manera ya sabemos, la pregunta por supuesto es ¿por qué Andrés Manuel reacciona con una torpeza tan impresionante ante el movimiento feminista? ¿Por qué de repente le cuesta tanto trabajo, ¿no? Cuando en otras ocasiones hemos visto que es un político que realmente es un gran ajedrecista político. Y yo me he hecho esta pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y se me ocurren dos observaciones que creo que son pertinentes. La primera es una cuestión de la narrativa del presidente. Sabemos que en las administraciones no es inusual que una administración tenga una especie de narrativa que legitima todo su gobierno, que legitima su política social, que legitima todo lo que hacen. Por ejemplo, los priistas en las, digamos, administraciones neoliberales, y un poco antes, de hecho, tenían toda una narrativa de modernización que podemos ver desde los años 70 hasta básicamente Zedillo, regresó un poco con Peña, pero era como su gran narrativa, una narrativa de modernización. A diferencia, por ejemplo, de Calderón, cuya gran narrativa, desde luego, es algo que seguimos pagando, su ocurrencia es decir que el gran problema en México era el narco y que entonces desde ahí él se legitima, ¿no? Y Andrés Manuel, su gran narrativa de alguna manera es el combate a la corrupción y la corrupción como una especie de fuente de todos los problemas de este país. Por supuesto, la narrativa es algo más compleja, porque él lo que dice es que de alguna manera el periodo neoliberal fue el que desestructuró digamos, gran parte del Estado mexicano y de la sociedad mexicana, y que ahí hubo una serie de pérdida de valores, que ahí hubo, por supuesto, una serie de pérdida de valores que llevaron a que hubiera no solo corrupción, sino violencia. Entonces, su narrativa es una narrativa de combatir a la corrupción como un síntoma, de alguna manera, de una degradación social que produjo el neoliberalismo. De alguna forma esa es su gran narrativa. Y esto se ha dicho en muchos lados. El problema con esa gran narrativa, por supuesto, es que si bien la corrupción sí es un problema, esto deja de lado otros problemas que tiene el país. Es decir, le han señalado a Andrés Manuel que bajo esa lógica parece que gran parte de las violencias vienen en efecto de la degradación moral, de la corrupción y de la pobreza, y que eso deja sin atender una serie de elementos causales. Y yo creo que ahí es uno de los grandes problemas que él tiene con el feminismo, porque creo que el feminismo o los feminismos dan una narrativa muy distinta que él de alguna forma no ha podido subsumir a su narrativa de gobierno. Y esto lo vemos sobre todo con las denuncias patriarcales, las denuncias de las violencias patriarcales, o en general las denuncias de las violencias machistas, misóginas, o también, hay que decirlo, de las violencias contra las diversidades sexogenéricas. Y claramente eso no emana
de la corrupción. Y sería muy difícil decir que esas violencias son producto, digamos, del neoliberalismo o de la corrupción moral que trajo el neoliberalismo y que se van a corregir si remoralizamos al país. Porque justamente, de hecho, lo que sabemos es que esa concepción tradicional de familia que está detrás de esta concepción moral que tiene la 4T, pues es justamente una de las, digamos, de los espacios que más configuraron relaciones de corte patriarcal, de corte heterosexista, cisgenerista. Entonces, claramente ahí hay un problema con las narrativas, porque los distintos feminismos, si bien podemos tener 10.000 desacuerdos, de alguna manera todos los feminismos hacen un diagnóstico muy distinto de el origen de las violencias que se denuncian. Y yo sí creo que ahí hay un problema con la narrativa del presidente, porque no la logra integrar en su gran narrativa. Y cuando dice que él respeta mucho a las mujeres y que al acabar el periodo neoliberal de alguna manera se van a acabar las violencias, ergo también las violencias misóginas y LGBT-fóbicas, pues lo que estamos viendo, por supuesto, es que su narrativa no alcanza a entender el diagnóstico que se ha hecho desde estos lugares y que el presidente no está dispuesto a revisar su narrativa, porque de hecho es la narrativa que le ha permitido, por supuesto, posicionarse como un agente político que hoy domina la escena nacional y que ha logrado poner a todos los otros agentes de alguna manera en una posición muy, muy supeditada a su propia manera de concebir la política, de concebir lo que pasa, los diagnósticos. Entonces, él no va a mover su narrativa porque de alguna manera le ha permitido controlar la escena política nacional. Pero entonces ahí no logra acomodar las narrativas de los feminismos, de los activismos LGBT, que además le dicen: señor presidente, lo que usted ve como solución, para nosotros, nosotras, nosotres es parte del problema, porque usted va a reactivar viejas moralidades que sabemos que han construido relaciones de género y relaciones entre las distintas, digamos, formas de vivir el cuerpo y la sexualidad que no han conducido a la justicia. Por supuesto, no digo que eso sea la única explicación y que agote los problemas de las violencias, pero sí creo que ahí hay un problema de que el presidente no logra integrar eso en su narrativa y se rehúsa a hacer cualquier clase de revisión de la misma. La otra razón por la que creo que Andrés Manuel se mueve con una aparente torpeza, y digo aparente torpeza, yo no sé si Andrés Manuel lee correctamente las complejidades del movimiento feminista. Mi sospecha es que tiene muy claro que hay muchos grupos que históricamente no les interesó un peso, ni el feminismo, ni nada que tuviera que ver realmente, digamos, con las agendas moradas o rosas o de arcoíris. Y yo creo que tiene muy claro que hay muchos partidos políticos y agentes políticos que hoy se están subiendo en estas luchas como una manera de traer agua a sus respectivos molinos. Y por eso creo que da estos mensajes de que los conservadores ahora se visten de feministas. Creo que también reconoce que hay feministas que están en la lógica partidaria. Y creo que él está ahí, él tiene claro que sí hay diputadas, senadoras, mujeres importantes en la escena política que operan dentro de la lógica partidaria y que sí están de alguna manera moviendo esta agenda, pero dentro de lógicas de la política partidaria para tratar, por supuesto, de fortalecerse. Pero donde no me queda tan claro que si el presidente tiene claro esto es que yo creo que el presidente en muchas ocasiones actúa como si el movimiento feminista fuera un agente político más, como si fuera un agente político del mismo tipo que, por ejemplo, los empresarios, las televisoras, los medios, otros partidos políticos o incluso otros agentes políticos. Y a veces creo que
el presidente no logra distinguir o no logra en su manera de actuar distinguir entre esos otros agentes y cierta parte del movimiento feminista que desde luego no opera así. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, con los periodos de los gobiernos priistas e incluso panistas, no era inusual que si un grupo político se le plantaba enfrente al gobierno, el gobierno podía cederle algunos espacios, incluso en algunos lados les podía ceder presupuestos, instituciones, nada muy importante, pero le podía ceder algunos espacios. Entonces el golpeteo al gobierno era algo que podía ser redituable, porque podían obtener de alguna manera espacios. Y por supuesto en los últimos, digamos, 20 años, también el golpeteo era una manera de avanzar en términos de opinión pública, en términos de intención de voto. Entonces sí es cierto que muchos agentes políticos en la escena nacional, en efecto, operan así, operan buscando ganar espacios, ganar influencia, presupuestos o intención de voto. Y una de las cosas desafortunadas, y eso lo sabemos porque es un diagnóstico que se ha hecho sobre el sistema de partidos, es que eso lleva muy desafortunadamente a que muchas de las agendas queden en segundo lugar. Y la manera en la que Andrés Manuel se comporta con muchos de estos agentes políticos es distinta, porque él no cede. No le cede espacios, no le cede nada, y al contrario, los denuncia constantemente como conservadores. Y aquí podemos estar de acuerdo o no de muchas cosas sobre si el presidente actúa bien o actúa mal, pero su manera de actuar ante estos agentes de alguna manera es no ceder nada, golpearlos públicamente, desacreditarlos públicamente o mostrar acciones que los desacreditan públicamente. Y bueno, pues en efecto, cuando tú ves a los gobernadores, cuando tú ves a algunos empresarios políticos, comunicólogos, pues entiendes, por supuesto, que no es muy difícil hacer esto. Y mi sospecha es que el presidente se ha acostumbrado a lidiar así con cualquiera que le levante una crítica, porque la mayor parte de las veces, en efecto, opera dentro de esas lógicas. Y creo que le cuesta mucho trabajo lidiar con grupos que no están operando dentro de esas lógicas o no dentro de su mayoría. Ahora, no digo esto diciendo que el presidente de alguna manera tenga una falta de comprensión sobre las complejidades del movimiento feminista. Yo sospecho que el problema es que el presidente solo reacciona a la parte del movimiento feminista, digamos, más institucional, la que está de alguna manera en los partidos, la que está de alguna manera jugando una política más clásica y que tiene claro que esa parte institucional, por ejemplo, usa parte de las redes sociales y que maneja el encono en redes sociales como una caja de resonancia, pero que tienen una agenda política de alguna manera más clásica. Y no digo que no les interesen los temas de mujeres o los temas de feminismo o los temas de autonomía, derechos reproductivos, sexuales. Lo que digo es que quizás juegan dentro de una lógica política más clásica de ganar espacios, de ganar intención de voto. Y creo que el presidente sobre todo reacciona a ese sector. Y esto sí es desafortunado porque de alguna manera no reconoce la existencia de todo otro sector, yo diría que muy numeroso en muchos espacios, que no está haciendo un intento de ganar un espacio político de manera tal que la lucha quede instrumentalizada, sino que genuinamente tiene una preocupación por lo que está pasando con la vida, con la dignidad, con la salud, con la integridad y con los derechos de las mujeres. Entonces yo ahí creo que hay un problema, donde el presidente de alguna manera minimiza a este sector cuando le contesta al otro sector. Y eso es muy desafortunado, porque entonces el presidente
necea sistemáticamente ante una serie de interpelaciones que legítimamente le están diciendo su diagnóstico está mal y su solución está mal, ¿no? Entonces, bueno, yo menciono esto porque sí me sorprende de alguna manera que estemos en estos días, viene el 8M, y la situación en Guerrero esté tan fea y parece que no hay ninguna clase de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que me hago es, ¿por qué esta necedad contundente, necia, obtusa, de no escuchar, ¿no? Y en parte creo que se debe a estos dos problemas, el problema de la narrativa y el problema de que minimiza a un movimiento feminista autónomo que legítimamente hace denuncias y lee al movimiento como si fuera un agente político más tradicional, y eso es un error. Ahora, ya nada más para cerrar este video, una cosa que he estado pensando en estos días es que este tipo de análisis luego sí son relevantes, y digo, no solo para escribir columnas de opinión o videos en YouTube, sino porque una cosa que yo he notado, por ejemplo, entre cómo se hace investigación en las universidades y cómo se hace por lo menos en algunas ONGs, es que, por ejemplo, en las universidades a veces cuando queremos saber cuál es el diagnóstico ante un problema hay que hacer, de alguna manera creamos un diagnóstico viendo cuáles son los problemas, las necesidades, las dinámicas estructurales que generan marginalidad y exclusión, y hacemos una serie de propuestas de cómo se podría intervenir, pero algo que luego no hacemos paradójicamente es análisis político. Lo que hacemos son propuestas de intervención que de alguna manera meten en una caja negra no al análisis político, sino a las dinámicas políticas de la realidad del lugar, o sea la nación, sea el Estado-nación, el municipio, o sea, dependiendo de las lógicas de lo que se hace, pues también son las escalas, ¿no? Y a veces no hacemos, por ejemplo, un análisis político. Y yo he visto que algo que sí hacen algunas ONGs es que sí hacen análisis político, porque se dan cuenta que de nada te sirve hacer un diagnóstico y hacer una propuesta de intervención si no haces también una lectura de dónde están los intereses de los agentes políticos. De alguna manera, de cómo es el paisaje político en el que se va a intervenir. Y si tú no haces eso, tu intervención se puede ir al traste, porque de alguna manera estás suponiendo que dados los entramados legales, dados los acuerdos, dado todo eso, tendríamos que estar necesariamente de acuerdo, y todo tendría que ser bello y maravilloso, y entonces lo que sigue es actuar. Y esto en efecto olvida que las intencionalidades políticas de los agentes son a veces mucho más complejas y que hay gente que está dispuesta a sabotear un proyecto o a no actuar o no a intervenir, precisamente porque eso le sirve a su racionalidad política, o porque pertenece a un grupo que le va a pedir que no lo haga, ¿no? Entonces, sí me he quedado pensando que eso es una falla que luego tenemos en algunos espacios donde nos interesan estos temas, hacemos diagnósticos, propuestas, pero no hacemos, por ejemplo, un diagnóstico político, y eso no nos deja ver que si no haces esto, entonces lo que quieres hacer no funciona. Entonces digo esto porque sí creo que sí es un problema, los dos puntos que mencioné antes, para toda persona que quiera proponer acciones en un momento como este, porque lo que vamos a ver es que el escenario político no ayuda a esa situación, y eso sí es algo bastante grave. Pero bueno, nos vemos en una semana y espero tener una ropa distinta. Bye bye.